no tuvo sorpresas, se tomaron las cosas que se dijeron que se iban a tomar, básicamente lo dado en clase. Sí, me pareció un poco extenso quizás. ¿Poco Eh, extenso? sí, terminé justo. La persona, yo terminé justo, no tuve tiempito quizás para leer de nuevo, como me gusta hacer todo lo que puse, pero bueno, también quizás tendría que haberlo chequeado de primera mano antes de rendir y calcular el tiempo para cada pregunta. Ah, hay que administrar el tiempo, ¿no? La hora y Sí. media puede ser. Y te fue bien, por supuesto. No, no, fue al recuperatorio. Ah, Pero bueno, me pasó que vi la primera, por ejemplo, que era la de confort y le dediqué mucho tiempo a la redacción y todo, y de repente llega creo que era la quinta, que hablaba de desarrollar un tratado, y dije, para esto ya necesitaba mucho más tiempo que le dediqué a la primera. Había sido al hay que revés. leer, hay que leer el conjunto y después. Puedes optar el tiempo, sí, Ah, sí. pero esas cosas pasan. Lo demás, Bien, Santiago, profe. Ah, perdón. Geraldine. Del parcial estábamos hablando, a ver, Sí, ¿qué sí. te pareció? Me pareció que fue largo, pero la verdad es que tomaron todo lo que vimos en clase, no hubo ninguna sorpresa. Y para mí estuvo bien, lo que sí había que, al ser tan extenso, había que administrar el tiempo. Eso nada más. Bueno, ¿y a vos te fue bien? Sí, yo aprobé. ¿Ya dieron el recuperatorio? ¿Quién era? ¿Jerónimo? No, 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 es el viernes de la semana que viene. El viernes de la semana que viene. Viernes 22 de octubre. Sí. Ah, claro. Bueno, lean, porque está todo ahí, no hay secretos, y está todo bastante bien explicado. Incluso si necesitan alguna mano, nos pegan algún grito con David, que seguramente eh, vamos a tener la posibilidad de ayudarlos si necesitan algo. Ok. Eh, la segunda parte de la materia, decimos segunda parte de esta que viene después del parcial, vamos a ver eh, procesos de integración en particular. A mí me va a tocar Mercosur y David va a dar seguramente Unión Europea y algunos sistemas más que le gusta dar a David, como el africano, Centroamérica y qué sé yo, que nada. Bastante difícil hablar de Mercosur hoy, donde está todo bastante convulsionado. Pero empezamos por el principio. Mercosur nace en 1991, pero por supuesto que tiene antecedentes. Hay autores que se remontan hasta congresos panamericanos de Bolívar en 1816 y demás, 1820, una cosa así. Por supuesto que no es nuestro caso. Lo cierto es que básicamente el Mercosur es una idea que no es nueva, los antecedentes no son tan remotos, básicamente podemos, digamos, evitar algunos antecedentes, incluso algunos antecedentes de tipo político o digamos, de integración comercial, pero con vistas a lo político más que nada. Siempre hay una vinculación entre lo político en los procesos de integración. En los años 40 presidía Juan Domingo Perón la Argentina, Getúlio Vargas Brasil, y en Chile nunca me puedo acordar. Frei no era, no me acuerdo quién era el presidente de Chile, que intentan lo que se denominó el acuerdo ABC, el acuerdo Argentina-Brasil-Chile. Por supuesto, los golpes militares eso lo dejan sin efecto. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial y en función, algo habíamos dicho nosotros sobre las recomendaciones de la CEPAL
para América Latina. CEPAL es Comisión Económica para América Latina, que es en el marco de Naciones Unidas, se crea una Comisión Económica para América Latina para plantear la posibilidad del desarrollo y el desarrollo económico de la región. Lo cierto es que el primer intento de, bueno, ¿y por qué la preocupación de la CEPAL de la integración de América Latina? Fundamentalmente porque la industrialización de los países de América Latina se habían dado encapsulados, cada uno de los países que tenían algún mercado significativo, esto es Brasil, Argentina, algo un poco más Colombia, México, países que tenían algún mercado, digamos, una capacidad económica interna medianamente importante, habían logrado algún nivel de desarrollo industrial, pero fundamentalmente con el mecanismo de sustitución de importaciones que se había producido porque los países que proveían esos insumos, mejor dicho, perdón, esos productos industrializados antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y se dedican a hacer material bélico que necesitaban para la guerra, dejan de enviarnos esos productos industrializados. Por eso se produce una sustitución de importaciones muy particular en América Latina, que se llama industrialización por sustitución de importaciones. Esto es que hubo que salir de apuro a construir fábricas para producir aquello que no nos había dejado de venir por la guerra. Lo cierto es que inmediatamente después que concluye la guerra, los países que se ponen a hacer otra vez, cada industria se pone a hacer lo que hacía antes de la guerra, los automóviles, las industrias metalmecánicas se dedican a lo que hacían y no a hacer armas y demás. Sucede que, nada, la industrialización de los países de América Latina era una industrialización que necesitaba un alto nivel de protección porque no podía competir contra esas industrias desarrolladas en los países centrales y digamos, ya a la vez, para proteger mano de obra nacional, cada uno de los estados ponía altos niveles de aranceles a las importaciones de ciertos productos o prohibía alguna importación determinada. ¿Para qué? Para que la industria nacional pudiera trabajar, porque el nivel de el diferencial de productividad era muy importante, con lo cual si ingresaban productos en el mercado argentino, generan despidos y deterioro en esa incipiente industrialización que teníamos en aquellos momentos. Lo cierto es que este tema de los altos niveles de aranceles nos remite a una frase bastante actual, porque en definitiva los niveles altos de aranceles significan una transferencia de recursos del Estado y de los particulares hacia algunas empresas. A ver si lo explico mejor. Si nosotros tenemos industria nacional de, imaginemos un producto fácil, bicicletas. Es industrial, pero no tan complicado. Resulta que nosotros necesitamos poner la bicicleta para proteger a la industria de las bicicletas, necesitamos poner un arancel muy alto. Y esto significa que la bicicleta va a poder venderse en el ámbito nacional con un precio que está protegido. ¿Qué significa eso? Significa que si una bicicleta en el mercado internacional vale 10 pesos, para ingresar al mercado interno va a valer 14, 13,50, si le aplicamos el 35% del arancel, 13,50. Entonces el productor nacional puede tranquilamente vender la bicicleta nacional a 13,50 porque él sabe que no va a tener la competencia de la bicicleta externa.
Y hay un diferencial además del precio, hay un diferencial en términos de desarrollo de la industria. Esto es, el producto internacional tiene una calidad y el producto nacional tiene otra, pero bueno, están compitiendo en materia de precio en este caso específico del que estamos hablando. Y en última instancia, ¿qué significa ese 35%? Significa que el Estado está protegiendo a la industria, le está transfiriendo ese 3,5 pesos que le estamos dando a cada uno de los que compran una bicicleta, perdón, al industrial, porque nosotros podríamos hacer que la bicicleta valga al precio internacional y que entren las bicicletas internacionales a 10 pesos, como decíamos antes. Si la bicicleta internacional vale a 10 pesos, significa que cualquier ciudadano puede comprar una bicicleta a 10 pesos. Entonces, ese 3,5 pesos se lo está llevando el industrial. En general, esto no es una política que sea mala en sí misma, pero siempre que hay una protección, hay una transferencia de recursos hacia un sector industrial que está protegido, en este caso, por esta medida. Es importante hacerlo. Existe hay que proteger las industrias que generan trabajo. Todo esto es válido y todo forma parte del análisis. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, esto es mejor, esto es peor, pero en última instancia esto es así. Técnicamente es así. La República Argentina tenía... ¿Subsidios? Perdón. Son como subsidios, digamos, que el Estado otorga a las industrias. Básicamente es un subsidio. La protección es un subsidio, sí, digamos al revés. Sí, es un subsidio, básicamente. Okay. Bueno, y en contra de eso, bueno, no importa, la imposición de aranceles a las exportaciones de ciertos productos, como está produciendo, como está generando, como está realizando la República Argentina hoy, de ciertos productos agropecuarios, significa una exención, un impuesto a la exportación de ciertos productos. Alguien podrá decir, es por el diferencial del valor del dólar, porque es una industria extractiva o porque tienen mucha rentabilidad, lo que fuere, todo es justificable, todo es así, pero en última instancia también es una distorsión al comercio. Digamos, no estamos vendiendo el producto al precio internacional, sino que lo estamos vendiendo un poquito más caro. Bueno, no, me refería a la actualidad de una frase que dijo ayer el Papa Francisco, donde dice, ¿cómo fue que dijo? Los subsidios, ¿no? Habló que no se podía vivir eternamente de subsidios. En última instancia, la protección arancelaria también, en alguna medida, funciona como un subsidio. Estoy dejando que vos vendas el producto a 13,50, donde cada uno de los particulares está comprando el producto a 13,50 y cada uno está aportando para que vos puedas vender la bicicleta a 13,50, cuando en realidad la deberías vender, si yo bajo los aranceles, la vendés al mismo precio internacional. Cuidado, porque yo doy digo, hay que tener cuidado con esto, porque hay industrias que necesitan de subsidios, necesitan de este tipo de protección, pero bueno, todo es una definición política, de decir, señores, ¿cuáles son las industrias que queremos proteger? ¿Cuáles son las industrias que queremos promocionar? Toda esta es una cuestión de decisión política. Yo creo que contaba con ustedes también el ejemplo de los paraguas. Acá se dejaron de hacer paraguas en la República Argentina cuando el golpe militar del 76 abrió la importación de productos chinos. Y el producto más que inundó el mercado argentino y destruyó lo que podía ser la industria nacional de paraguas,
se produjo en aquel momento del 76-77. Ahora, a ningún presidente democrático después del 83 se le ocurrió proteger la industria del paraguas, volver a instaurar grandes aranceles para la protección del paraguas. Digo, ¿cuánto significaba en términos de mano de obra o en términos de productividad, de industrialización, la fábrica del paraguas? Compremos los paraguas al precio que los venden los chinos sin ningún problema, y cada uno de los particulares se ve beneficiado por esa disminución en el precio de los paraguas. ¿Se entiende? Los promotores del libre comercio te plantean este lado. Yo digo, cuidado, esto es cierto, pero hay también otro costado. Si nosotros venimos de un proceso difícil de industrialización complicado, vos si no definís algún sistema de protección para ciertas industrias, vas a enfrentar a la industria con una competencia que en muchos casos hasta desleal puede ser, en términos de que no respeta ciertos cánones de producción o tienen cierta seguridad que no es la que se debe exigir, y un montón de cosas que en alguna medida también genera una dificultad para el consumidor en última instancia. Pero nada. La industrialización producida por sustitución de importaciones tenía esta dificultad. Requería de altos aranceles a la importación de productos extrazona, en realidad extranjeros, porque todos los países con algún nivel de mercado interno importante, como decía, Brasil, Argentina, México, Colombia en menor medida, habían tenido esta dificultad de sustituir las importaciones por producción nacional. Y cada una de ellas había levantado los aranceles, después de la Segunda Guerra Mundial, levantaron los aranceles para proteger esa incipiente industria que tenía. En el primer intento, la primera elaboración teórica de la CEPAL respecto a esta cuestión es, señores, lo que hay que hacer es generar en toda América un mercado interno de ciertas proporciones que signifiquen lograr economías a escala. Economías a escala significa que el valor individual de un producto, digamos, el valor de incrementar la producción en un producto es menor al valor individual de ese producto, para decirlo de alguna forma. Hay una curva que hacen los economistas que dice, si yo produzco una bicicleta, mi costo es de 10. Si yo produzco 2 bicicletas, mi costo es de 10. Si yo produzco 3 bicicletas, mi costo es de 10. Pero si yo produzco 100 bicicletas, mi costo es de 8. Si produzco 200 bicicletas, el costo es de 6. Y si produzco 10.000 bicicletas, el costo individual de cada bicicleta puede ser 5. Entonces, esa cantidad de mercado que necesitamos para tener lo que se denomina economías a escala, se lograba únicamente en la medida que los países de América generaban un único mercado interno, digamos, hacia su interior. Lo cierto es que estamos hablando de los años 50, el primer CEPAL, del primer documento, creo que es del 52, una cosa así, donde teníamos regímenes políticos bastante complejos en América Latina. Se intenta lo que fue en el año 60 el primer tratado de Montevideo, que es el 1848, ¿no? No. 1960. Tratado de Montevideo 1960. ALALC. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ALALC. La ALALC tiene un problema cuando nace, que nace con esta vocación de generar un mercado interno latinoamericano y utiliza el sistema de la lista de productos. Esto es, cada estado proponía productos a los cuales
les iba a cobrar arancel cero para el comercio intrazona. Por supuesto que los primeros productos que cada uno de los países incorpora en esa lista son los productos en los cuales ese país es más competitivo. La República Argentina, que ponía lácteos, trigo. ¿Por qué? Porque ningún otro país de América Latina podía producir lácteos o trigo al mejor productos o mejor precio que lo que producía la Argentina. Y cada una, Brasil pone el café, o Colombia pone café, banana, Ecuador, cada uno ponía en esa lista los productos en los cuales tenía el precio más competitivo del mercado. Hasta ahí no había ninguna dificultad. El problema es cuando llegamos al problema al intercambio de productos donde intervenía la industria, productos industrializados. Ahí ya aparecía la Ford, que tenía una Ford en Colombia, una Ford en México, una Ford en Brasil y una Ford en Argentina, que producía el mismo producto protegido con un alto precio, con un alto nivel de protección, y en cada uno de los países lo producía desde las gomas hasta la antena. Con lo cual no tenía ningún problema. Entonces, nada, seguimos con el mismo nivel de protección y ni siquiera tenemos lo que después se denomina, lo que es hoy el comercio intrafirmas, lo que se denomina el comercio internacional intrafirmas. La automotriz es una línea de producción que en muchos casos está interrelacionada entre países, donde en un país se hace el motor, en otro país se hace la caja de cambio, en otro país se hace el chasis, en otro país se hace cierta parte, y después en algún lado se ensambla ese producto. Hoy tenemos autos que dicen hecho en Brasil, pero resulta ser que tiene componentes argentinos, brasileños, mexicanos, un montón de cosas. Cuando la discusión empieza sobre los productos industrializados, y al ser la industrialización de todos los países de la misma manera en términos de la sustitución de importaciones, hacíamos lo mismo, con lo cual todos querían proteger la industria, pero resulta ser que, claro, nadie cedía a bajar los aranceles en ese tipo de productos. Y el segundo inconveniente que tenía el ALAC era la cláusula de la nación más favorecida. Esto creo que lo habían visto, lo vieron con David, ¿no? La cláusula de la nación más favorecida... Para la OMC lo vimos. ¿Cómo? Lo vimos para la OMC. Bueno, funciona la cláusula de la nación más favorecida en los mismos términos. Esto es, si yo hago un acuerdo comercial entre dos países, teníamos que replicarle estos beneficios a todos los países que formaban miembros de la ALAC. Estos dos inconvenientes fundamentalmente llevan a que se rediscuta el Tratado de la ALAC y se genere en 1980 la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Ya no hablábamos de libre comercio para todos los países, hablábamos de integración. En general, más o menos los mismos países que integraban la ALAC integran la ALADI. Y la ALADI lo que tiene es una salida a este tema de la cláusula de la nación más favorecida, fundamentalmente. Sigue con el sistema de las listas, pero tiene una salida para el tema de la cláusula de la nación más favorecida, que divide los acuerdos en acuerdos de alcance general, acuerdos que se suscriben para todos los países miembros de la organización, pero habilita la posibilidad de acuerdos de alcance parcial. Los acuerdos de alcance parcial son aquellos acuerdos que solo van a comprometer a algunos miembros de la organización. Tal es así que cuando nace el Mercosur, en 1991, nace como un acuerdo de alcance parcial en el marco de la ALADI. Tenemos el paraguas grande de la ALADI, que todos los países básicamente todos los países de América Latina, y el paragüitas chiquito del Mercosur abajo de ese paraguas grande de la ALADI. Creo que es el ACE-18, Acuerdo de Alcance, Acuerdo de Complementación Económica, no, el ACE-18 era. Bueno, el Mercosur después se inscribe, se suscribe el tratado entre Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, pero se inscribe como un acuerdo de alcance parcial en el marco de la ALADI.
Así llegamos a 1991. El tema es que en 1991 es un momento en el cual el debate internacional está bastante agitado. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque había colapsado la Unión Soviética, había caído el muro de Berlín, se hablaba del fin de la historia, un libro de un pensador norteamericano, Francis Fukuyama, hablaba del fin de la historia. Esto es, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, fue vencedor los Estados Unidos y chau, se acabó la historia. Todo lo que hay es capitalismo. Y en algunos casos, capitalismo extremo. Digamos, al caer toda la, digamos, caer la parte más, el ejemplo más importante de Estado comunista, lo que se discute es, de lo que se habla ahí es de qué grado de capitalismo tenemos. En alguna medida, o en gran parte de la medida, todavía continúa esto. Hoy es muy difícil encontrar, digamos, ya no se habla del fin de la historia, pero o sea, tenemos grados de capitalismo, ¿no?, en la discusión seria internacional. Y en algunos casos este capitalismo, este liberalismo económico que se plantea con grados importantes. ¿Qué significa esto? Para decirlo en términos, es el apartamiento del Estado en cuestiones de economía, fundamentalmente, para que las fuerzas del mercado resuelvan a su modo las situaciones de la competitividad y de la economía, y supuestamente de allí, de la teoría de lo que se denomina el derrame, a partir de que los ricos se vayan haciendo más ricos, empieza a derramar supuestamente esa riqueza para los estratos inferiores. Si valorar el bienestar general iba a venir de ahí. Quiero decirles que no comparto ni un poquito en esa teoría, porque desde aquel año hasta ahora la concentración de la riqueza ha sido fenomenal, ni que hablar en estos últimos 2 años, desde pandemia para acá, donde la concentración económica fue fastuosa, mientras la creación de riqueza fue menor en todo el mundo. Los más ricos siguen haciendo mucha mayor diferencia. Pero lo cierto es que en ese momento del 90-91 tenía cierta, en realidad, cierta vigencia, y en alguna medida vigencia tardía, para los países de América Latina estas ideas. Ya incluso las habían dejado de lado en los países que la habían tomado antes. Gran Bretaña con Thatcher, Estados Unidos con Reagan en los 83, 84, 85, en aquellos países. Y lo cierto es que a nuestro país llega tarde, mal y tarde, como siempre esas teorías, y en alguna medida son las que, en el caso de nuestro país, el presidente Menem adopta cuando llega en el 89. Tampoco en el 89, Menem asume en julio del 89, y lo cierto es que tiene hiperinflación en agosto, en septiembre, no me acuerdo exactamente en esa fecha, y él se arropa con el neoliberalismo con Cavallo, creo que es, en febrero-marzo del 90. Pero lo cierto es que el mundo estaba convulsionado y estaba abierto a ese capitalismo que nacía, y en algunos casos despiadado, como el caso de buena parte de Europa del Este, que tiene unos cambios sustanciales muy importantes.
Para ser honesto, hay que decir que la discusión al momento de la creación del Mercosur, marzo de 1991, la discusión era cómo formar una plataforma, una plataforma digamos, de países en los cuales el capital internacional se pudiera desarrollar, se podría instalar a partir de inversión extranjera directa, lo que se llama la IDE, la IED, perdón, para producir desde esta plataforma y producir no solo para el mercado interno, porque hasta ese momento, fíjense, los intentos de la LAD y los intentos de la LAD primero, de la LAD después, eran intentos de proteger, seguían pensando en la protección del mercado integrado en ese caso de América Latina. Decía, bueno, que las industrias compitan entre los niveles de productividad medianamente equiparables para generar la economía a escala en el ámbito latinoamericano. Las barreras al comercio extrazonal las seguía manteniendo. ¿Por qué? Porque sabía de este desarrollo desigual de la productividad de la industria de América Latina. Lo cierto es que en el 90 esto ya no se discute. Lo que se plantea es, señores, acá hay que hacer una plataforma y tiene que ser una plataforma con muy bajos niveles de arancel para que ingrese el capital internacional, produzca en estos ámbitos geográficos, produzca no solo para estos ámbitos geográficos, sino para el mundo. Por eso el Tratado del Mercosur es un tratado muy simple, si se quiere. Un tratado que tenía una finalidad tan profunda como un mercado común. El Tratado de Asunción es un tratado, no me acuerdo exactamente ahora, pero no sé si tiene 60 artículos, 60 cláusulas. Es un tratado muy simple, porque fundamentalmente lo que planteaba el Tratado de Mercosur, y de hecho termina el tratado con una tabla que tenía el arancel promedio, por supuesto en ese momento era de 35%, y planteaba que matemáticamente y religiosamente cada 6 meses el arancel externo, el arancel del comercio intrazona bajaba 5%, cada 6 meses 5%, y desaparecía en, creo que era diciembre del 94. Y se creaba la zona de libre comercio en diciembre del 94. Entonces arancel cero para los 4 países que firmaron el Tratado de marzo de 1991. También quiero avisarles que al día de hoy ese arancel cero no existe todavía. Tenemos serias restricciones en algunos sectores al comercio intrazona. O tenemos comercio muy administrado, como es el caso de las automotrices, donde el comercio está muy administrado por los estados, porque tienen que proteger una industria que es muy sensible, y está el tema de la integración intrafirma, con lo cual hay toda una elucubración sobre, y muy comprometidos, los estados muy comprometidos en ese ámbito de la producción automotriz. Pero tenemos sectores muy importantes en los cuales el arancel cero todavía no se ha logrado. Por eso el Mercosur es un Mercosur. Perdón, sí. Sí. Entonces, ¿se puede decir que esos aranceles ceros no se lograron no por responsabilidad de los estados, sino propio de las firmas que hacen esos productos? No. A ver, porque los estados en algún momento entendieron que no podían dar arancel cero a ciertas industrias determinadas, ciertas producciones determinadas. Yo no me acuerdo ahora exactamente, tendríamos que ver un técnico que esté hoy al día, pero por ejemplo, computadoras era y debe ser aún hoy
un ámbito en el que no tenemos arancel cero entre los países del Mercosur. Bueno, automotrices es otro sector. Debe haber varios sectores en los cuales no se ha logrado. Y no se ha logrado, no, los estados suscribieron ese tratado, pero cuando llegan a la discusión, cuidado que hacemos desaparecer la industria del calzado. No sé, estoy inventando, pero guarda que desaparece la línea blanca de producción de electrodomésticos. Entonces, nada, se vuelve para atrás. En algunos sectores, bueno, el Mercosur tiene etapas. La primera etapa, que era lo que se denomina integración negativa. Integración negativa significa destruir las barreras que existen entre los países para el comercio. La primera etapa del Mercosur es una etapa en la que se destruyen muchas barreras al comercio intrazona. Y es una etapa de mucho crecimiento del comercio intrazona. De hecho, Brasil, si no es hoy el socio más importante, será el segundo socio más importante de la Argentina. Mientras que el comercio de Argentina y de Brasil antes de 1991 era ínfimo. Que claro, ínfimo. Hubo una etapa, la primera etapa, 1991-1998, en general los autores hacen el primer corte ahí en el 98, donde el boom del Mercosur había sido muy importante. Entre otras cuestiones, por la convertibilidad en la República Argentina, que había significado un dólar que era barato en última instancia y nos permitía con esos dólares ir a conocer Brasil de punta a punta, si quiere. Todo el mundo conoció Brasil en última instancia en esa época. No digo todo el mundo conoció en esa época, pero el boom de Camboriú y los demás balnearios que en última instancia eran casi argentinos, fue de esa época. Un poquito antes, pero ahí. Yo me olvidé de algunos antecedentes del Mercosur que los quiero mencionar porque son de mucha importancia. Fundamentalmente, algunos autores hacen hincapié en el acercamiento entre Argentina y Brasil durante los gobiernos militares. La Argentina tiene gobierno militar desde el 76, Brasil desde antes. Parece que Brasil no tuvo etapa democrática, creo que desde el 64 venían con golpe militar, con gobiernos militares. Los gobiernos militares, por supuesto, no son propensos a procesos de integración, al revés. Se cierran entre los países. Nadie concebía con alguna racionalidad que un gobierno militar pudiera impulsar un proceso de integración. Por eso, en última instancia, lo que veíamos como antecedente era Getúlio Vargas y Perón, dos gobiernos democráticos y de corte popular de los años 40. Pero hubo un acercamiento mediados de la dictadura militar argentina, hubo muchos acercamientos a Brasil, que significaron básicamente el acuerdo sobre la cota de Itaipú. La cota es la altura que iba a tener la represa de Itaipú. La represa de Itaipú está es de los países de Brasil y de Paraguay. En última instancia, en la Argentina lo que protestaba era cuál era la altura que le iban a dar a esa represa, porque significaba la afectación del río abajo que entraba en la Argentina, el río Paraguay, el río Uruguay.
No, es el río Paraná, perdón, es el río Paraná arriba. Itaipú. El acuerdo de la República Argentina con Brasil respecto a la cota de Itaipú se formula durante el gobierno militar, y hay una materia en la cual acordaron el gobierno militar argentino con Brasil, que era una cuestión muy sensible, que era la energía atómica. El gobierno de Argentina acuerda en alguna medida con Brasil investigaciones conjuntas, pero además inspecciones en de la producción, el seguimiento de la producción atómica en la Argentina y en Brasil, para que se advirtiera que el uso de la energía atómica era un uso pacífico. Lo cierto que eso tenía que en última instancia esto fue cierto, hubo un acercamiento del gobierno militar argentino con el gobierno de Brasil, pero básicamente eso lo que tenía por finalidad era reducir las hipótesis de conflicto que la Argentina tenía, que siempre tuvo básicamente dos, una con Brasil y otra con Chile, reducir la hipótesis o eliminar la hipótesis de conflicto con Brasil para dedicarse a la hipótesis de conflicto con Chile. Ustedes saben, en 1978 tuvimos punto de tener, creo que hubo incidentes en la frontera, incidentes menores sobre la Navidad del 78, que se eliminaron, se redujeron a partir de una intervención directa del Papa, Juan Pablo II, que interviene directamente y dice, paren la mano, esto no, entre dos países católicos y no puede pasar esto, y se congela la situación, pero resulta que los militares argentinos tenían esa idea. Por eso digo, lo miramos, lo describimos, el acercamiento con Brasil que tuvo el proceso militar, pero cuidado porque ese acercamiento tenía una única explicación, que era este tema de que las dos hipótesis de conflicto no se podían mantener al mismo tiempo, redujeron la hipótesis de conflicto con Brasil y eso fue el acercamiento. Recién en el momento de la vuelta a la democracia en los dos países, Argentina en diciembre del 83 y Brasil en enero, creo que fue el 1 de enero del 85, se comienza en serio un trabajo de acordar políticas económicas. El problema, básicamente, de esos acuerdos que se realizaron con Brasil, eran acuerdos en los cuales, cuidado, porque la matriz ideológica que tiene esos acuerdos es absolutamente distinta a la que viene con posterioridad a marzo del 91. La matriz ideológica de lo que se denominan PICAP, Protocolos de Integración Comercial Argentina-Brasil, era una matriz ideológica absolutamente distinta. Y estaba dirigida fundamentalmente a que los estados tuvieran una fuerte injerencia en la economía y, entre otras cosas, tuvieran una fuerte injerencia en la generación de precios. Como decíamos, además de mercados chicos, o relativamente chicos en los países, y protegidos para el comercio internacional, lo que teníamos eran mercados muy concentrados. Para que ustedes se den una idea, productores de pollo en la Argentina, creo que había productores significativos, ¿no? 5, 4, alguien me habla de 3 productores de pollos en los años 80 y pico. Cementeras, una, en la República Argentina. Y por supuesto que el precio que se le ocurría poner a esa cementera, la bolsa de cemento, era el precio que existía en el mercado nacional. O sea, eran mercados oligopólicos, con pocos oferentes. Estaba muy concentrada la oferta. Entonces, nada, un día se despertaba la señora de Fortabat y decía, la bolsa de cemento tiene que valer tanto, y allá van todos los argentinos a pagar la bolsa de cemento tanto. ¿Cuál era el instrumento
que tenían para manejar el precio de ciertos productos, de este tipo de productos. Abrir el mercado. Y fundamentalmente los pick-up, lo que tenían como finalidad era esta regulación de la oferta de ciertos productos en el ámbito nacional para que no se fueran los precios al demonio. Si a la señora de Fortabat se le ocurría poner el precio del cemento muy importante, yo levantaba un teléfono en la República Argentina, el ministro o el secretario de Comercio de aquel momento levantaba el teléfono, hablaba con el de Brasil y decía: el arancel de 35% para el cemento baja al 10%. Entonces el precio del cemento internacional era competitivo en la República Argentina, porque el precio que quería poner la señora era medio elevado. Entonces ingresaba cemento brasileño y la señora debía bajar el precio del cemento nacional. ¿Se entiende cómo se maneja la cuestión? Esta era una política activa del gobierno que decía: donde vos te basas con los precios más del límite, yo te hago ingresar mercadería para que la población tenga otra opción de mercado que no signifique estar comprometido con los... Y por supuesto esto tenía una gran injerencia del gobierno, del Estado, que estaba presente en cada una de las posibilidades. Es decir, señores, bajen los precios por la buena, o si no, bajamos los precios por la mala. La bajada de precios significaba el ingreso de exportaciones. Así funcionaban los pick-up. Y eran sectoriales. Cada uno de los pick-up se refería a un sector. Uno de cemento, uno de granos, uno de lácteos, uno de azúcar, cada uno de los protocolos se refería a un sector industrial determinado y se manejaba de esta forma. Señores, si nosotros no... A ver, porque en última instancia hacer enfrentar a un empresario con competencia externa no es del todo malo. El único problema que el nivel de competitividad, el nivel de competitividad en general de un producto debe tener, digamos, niveles parecidos. Entonces, el productor nacional, cuando le entra un producto que es mejor en términos de mercado o tiene algún mejora industrial, el empresario argentino tiende a que se mejore la competitividad de su producto para llegar a un nivel determinado, un nivel parejo. Uno de los sectores que más se benefició del tema Mercosur fue el lácteo. El desarrollo de la industria láctea en Brasil no era muy superior, era superior al desarrollo de la industria láctea argentina. Y la competencia con esa productividad más importante significó que la producción nacional de lácteos mejorara significativamente para lograr no ser avasallada por esta industria de Brasil. Así funcionaron durante el gobierno de Alfonsín los pick-up, que tienen un autor con nombre y apellido que todavía es un economista de algún renombre, que es Labaña. ¿Cómo se llama Labaña de nombre? Labaña padre, por supuesto. Labaña era secretario... ¿Perdón? ¿Alberto? No, nada que ver. No, ¿cómo se llama? Roberto Labaña. Roberto Labaña era secretario de Comercio en el gobierno de Alfonsín y es el autor, en última instancia, de este instrumento de los pick-up, que fueron protocolos de integración, se llamaban protocolos de integración Argentina-Brasil. Y hubo pick-up en, creo que 18 sectores que regularon el comercio entre los países, que en última instancia era, digamos, mejorar las condiciones del comercio que existía hasta ese momento. Con una vocación de integración, lo cierto que las dificultades económicas de los países eran inconmensurables en los primeros procesos, los primeros años post
democracia. De hecho, nosotros tuvimos hiperinflación en el 89 y demás. Digamos, estos antecedentes me los había comido cuando les mostré la foto de 1991. En ese marco se produce caída del muro, el advenimiento de muchos países, porque esto también hay que explicarlo. Todos los países del este, cuando cae el muro de Berlín, todos los países del este se transforman en una muy buena base de radicación de inversión extranjera directa, fundamentalmente por dos motivos, que eran lo que preocupaban fundamentalmente a los europeos. Uno era el sistema económico, digamos, potenciar el capitalismo en esos países que habían sido el comunismo hasta ese momento, que tenían una base industrial bastante desarrollada, no era pero era una base industrial más o menos desarrollada, personas muy capacitadas para ciertas producciones. Y el segundo problema más importante que quería evitar Europa era la inmigración. Era que todos estos países de Europa del Este, digamos, las poblaciones de estos países de Europa del Este se les vinieran a Europa Occidental. Y fundamentalmente, no solo en términos digamos, por una parte era IED, una parte importante era inversión extranjera directa, eran capitales internacionales que se radicaban en esos países, pero otra parte importante de este periodo, las transferencias económicas y muy significativas que los estados de Europa Occidental hicieron a los estados de Europa Oriental, fundamentalmente por este problema de la inmigración, para que pagaban programas para fomentar la democracia y demás, fundamentalmente para que la gente se desarrolle y se quede en su territorio. Estos países eran muy interesantes y estamos hablando de un periodo en el cual el capital internacional había mucho capital internacional dando vuelta con posibilidades de accesibilidad y con posibilidades de ser utilizado por los privados para el desarrollo de proyectos industriales. Esto es lo que, en alguna medida, motivó el modelo, más allá de la concepción ideológica, que esto también es cierto, la concepción ideológica de Menem en Argentina y de Collor de Mello en Brasil, fundamentalmente. Que con sus concepciones neoliberales le imprimieron al Mercosur, el primer Mercosur de marzo de 1991, este modelo neoliberal, que significa poco Estado, poco o ningún Estado, y todo el desarrollo del mercado con la libertad del comercio. Un elemento más, no estoy justificando la posición neoliberal del primer Mercosur, pero lo que estoy tratando de explicar con alguna ecuanimidad es el marco histórico. Había un presidente en los Estados Unidos que era George Bush padre, y George Bush padre había ya impuesto la idea de una zona de libre comercio entre Alaska y Tierra del Fuego. Él quería hacer una zona de libre comercio para las Américas, para todas las Américas, en realidad. Y lo cierto es que Mercosur es un no a esa integración de George Bush padre. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque esto, lo que digo de los niveles de competitividad cercanos. Yo puedo enfrentar a la industria argentina a la competencia con industria brasileña, porque puede ser un poquito superior, y si es un poquito superior, me interesa para que mis empresarios hagan mejores inversiones y logren ese nivel de competitividad. Pero yo no puedo enfrentar a mi industria con competitividades muy desiguales, porque lo único que va a hacer va a ser matarla. Entonces, en ese esquema, también
había que tener cuidado y escaparle a este tema el primer intento, porque después hubo algún intento de Bush hijo, pero el primer intento de Bush padre en el 91 de una zona de libre comercio de las Américas. Esto también tiene algunos antecedentes. De hecho, el Tratado de Mercosur, el Tratado de Asunción, que es el Tratado de Mercosur, es un tratado muy básico. Casi parece estar hecho de apuro. Entre otras cosas, establece el sistema institucional y dice que será revisado inmediatamente por tratados posteriores. El sistema de solución de controversia lo remite a una discusión que todavía no estaba resuelta en ese momento. No, el Tratado de Asunción tiene baches y agujeros por donde se los mire. De hecho, cuando nosotros vamos a ver Mercosur, de Mercosur vamos a ver básicamente 3 cosas. Sistema institucional, sistema de normas del Mercosur y solución de controversias. Y ninguna de estas 3 cuestiones está en el Tratado de Asunción. Vamos a ver el protocolo de Europreto para ver estas 2 cuestiones y después el protocolo de Brasilia, el protocolo de Olivos para ver la solución de controversias. ¿Cómo estamos? ¿18-7? No, estamos mal. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Para concluir, debemos... esta es la caracterización de la historia. Yo digo, hay 2 componentes que generan este Tratado de Asunción tan básico, tan elemental, tan poco jurídico, para decirlo de alguna forma. Y es, por un lado, el contexto internacional y, en segundo lugar, la concepción ideológica de los que lo tuvieron que llevar adelante. Eso hace que, digamos, sea un tratado endeble en términos jurídicos, sirvió en su momento para lo que era la integración negativa, esto es, destruir las barreras comerciales que existían entre los países. Para esa primera etapa, de hecho, yo les digo, termina con un cuadro donde se imaginaba que a diciembre de 1994 se concluían con el arancel externo para el comercio de intrazona. No se llegó a eso, pero se imaginó en ese momento ese esquema. Nada. La semana que viene vamos a ver cómo se plasma, o capaz que hacemos un desarrollo más histórico de todo el conjunto, porque hubo una segunda etapa, sin duda, del Mercosur, donde se discutió, como dice algún autor, se discutió entre aquel Mercosur fenicio, exclusivamente comercial, que se planteaba en 1991, y un Mercosur más griego, un Mercosur más político, que fue la discusión que se produjo después del 2001, con el advenimiento de nuevos gobiernos de distinto carácter, que entienden al Estado, políticos que entienden al Estado de otra manera, que se produce después del 2001 en Brasil con Lula, en la Argentina con Kirchner, después del 2003 y, bueno, el Frente Amplio en Uruguay con sus distintos ingredientes. Pero lo dejamos ahí y la semana que viene avanzamos sobre eso. Preguntas, dudas, consultas. Nada, bueno. Les dejo... el viernes. ¿Cuántos son los que tienen que dar el recuperatorio? ¿Sabés, Nicolás? No. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuántos son que tienen que dar recuperatorio? Bueno, no importa, yo lo arreglo con David. Éramos varios. Sí, 30 creo que puede ser. Bueno. No sé si llegamos a 30, 20 y pico me parece que era. Bueno, pero igual. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglo con David, a ver si él cree necesario o vemos de suspender la clase para el resto. No sé, vemos.
Pero nada, estén atentos que les vamos a informar. El martes seguramente le dice David cómo seguimos. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Nos vemos el viernes, si nos vemos. Y nada, pásenlo bien. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, gracias. A todos. Chao, gracias Nicolás por la Por favor. atención en el... Chao, profe, buen fin de. Chao, chao. Buen fin de...